Muy buenas noches, amigos, compañeros. Felicidades por su 12º aniversario del grupo Segunda Tradición. Los amigos de Tlane, saludos a toda la pandilla de allá de Tlane. Amigo Jaime y Nadia, que a bien me invitaron. Por cuestiones de esta pandemia, de esta cuarentena, con todo respeto, yo soy escéptico de esto. Sin embargo, me sujeto, no tengo que ser obediente a las normas y reglas. Por eso mismo, como ahorita hay medidas, pues no se puede hacer como tal la junta. Entonces, pues creo que voy a ser el pionero por ustedes. Voy a ser pionero, con un tema en su semana de unidad, pues por el medio virtual. Vamos a ocupar las redes bien ocupadas, valga la redundancia, las redes bien ocupadas nos sirven mucho. Entonces, yo agradezco a bien al grupo Segunda Tradición. Amigo Jaime, te mando un saludo, nuestros amigos, toda la banda de Tlane. No hago mención de todos los compañeros porque honestamente no los conozco a todos, pero finalmente somos una fraternidad. Bueno, y pues agradezco. Entonces, miren, pues voy a ser pionero de hacer un tema por este medio para mandárselos y pues agradezco que me hayan a bien invitado. Muchas gracias. Yo soy uno más ni menos que nadie. Simplemente soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos. Gracias, compañeros. Si suena algún ruido como mi perra o algún ruido extraño por ahí, pues mil disculpas. Ahora sí que son cosas que se salen de control, ¿no? Esperemos que todo se oiga claro y sea entendible. Pues sobre todo para que quede grabado bien y si en algo puede servir. Yo de antemano les comento, yo quizá soy un poco criticado, se puede decir, porque no uso muchas groserías, no me espanto, me sé todas, ¿verdad? Hay gente que dice que en Alcohólicos Anónimos dicen, ay, es que dicen muchas groserías, y puede ser, pero ¿qué crees? Que la gente que dice que en los grupos dicen muchas groserías, ellos las hacen. Entonces, pero yo de mi parte pues no, trato de no expresarme de ese modo, ¿no? En mi caso he tratado de cambiar muchas cosas, no ha sido fácil, ¿verdad? He tratado de modificar, ¿no? En mi caso yo veo que no tendría gran avance o un verdadero propósito el que se haya marcado una experiencia de dos seres como Bill y Bob, que fueron los cofundadores, ¿no? Y que a su vez fueron ayudados por varios personajes, ¿no? Que dentro de ellos pues hay doctores, se juntó la religión, la medicina, ¿no? La psiquiatría, que a bien tuvieron, ¿no? Por amor al ser humano, ayudarles. Dios siempre es perfecto para hacer las cosas, ¿no? Entonces yo simplemente hoy comienzo con decir que estoy agradecido con Dios. Es muy extenso el poder decir gracias. Tan solo el día de hoy, pues cuando muchos vemos cosas muy comunes, platicaba con mi esposa hace rato en la mesa y platicábamos respecto a que se nos hace muy común el despertar, algo muy cotidiano, algo que ya se ha vuelto de tanta costumbre, ¿no? Sin darme cuenta que, oye, es un milagro el que yo esté respirando, ¿no? Muchos en este momento
les han detectado una enfermedad terminal, otros ya fueron velados, otros en este momento están siendo llevados al sepulcro. Entonces, hoy es un milagro el respirar, el ver, el darme cuenta que tengo la oportunidad de ser mejor hoy para Dios, siendo mejor para Dios. Lógicamente voy a quedar bien con el prójimo, quedar bien sin confundir, porque la llave más segura del fracaso es querer quedar bien con los demás. Yo hablo de quedar bien en preocuparme por aquellos que necesitan un consuelo, si necesitan economía y yo puedo ayudar, si necesitan un abrazo, la compañía, a veces ni las palabras, simplemente la pura compañía, ¿no? A mí me invitaron, amigos, con el tema del miedo. Y precisamente el miedo el diccionario lo define como la sensación de angustia provocada por un peligro real o imaginario. Entonces, ahí nos define el miedo, pero vamos viendo, ¿no? Porque tan solo en los libros, uno de los libros nos dice que Bill W. cuando tenía 11 años tuvo un miedo, una angustia al saber que sus papás se iban a separar y que se quedaba solo, que se iba el hombre que él en ese momento idolatraba, que era su papá, ¿no? Y que quedó con un miedo y una angustia de la cual prefirió callar, y eso lo guardó para él solo. Entonces, ahí nosotros comenzamos a ver que los miedos desde pequeños y muchas veces son infundados, ¿no? Lo vemos con el ejemplo de nuestro entorno, ¿no? Y perdón, quizá como es algo nuevo para mí, hacer pionero en esto de mandar un primer video por medio virtual por la causa de la pandemia, ni siquiera me presenté. Yo soy Fernando Horta, me llamo también Enrique. Otro miedo que yo tuve, el decirle a mis papás o a mi propia familia, tías, primos, a todos, yo adoro a mi abuelita, quiero mucho a mi abuelita. Ella ya no vive, pero la quiero mucho. No puedo decir la quería, porque el sentimiento no ha dejado de ser. Yo la quiero mucho y ella no está terrenalmente. Ella se llamaba Enriqueta, pero nada tiene que ver con que a mí no me guste el nombre de Enrique. Yo me llamo Fernando, pero me daba miedo yo decirle a mis papás que no me gustaba ese nombre. Entonces, tengo los dos nombres, Fernando y Enrique. Entonces yo soy su amigo Fer, uno más, no del montón y no por vanagloria, no. Uno más que se ha integrado a las filas de Alcohólicos Anónimos, pero para mostrar, para dar un testimonio, un ejemplo vivo de que Alcohólicos Anónimos hace hombres y mujeres útiles y felices, y la felicidad se define como una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, pues yo soy Ferachi, su amigo, y soy recuperado. Por favor, los que me oigan no vayan a hacer, porque cuando se oye que uno dice que es recuperado, muchos se asombran, pero eso pasa por no leer. Si no, le pueden quitar las palabras a la literatura. Dice el Libro Azul, en una de las primeras hojas, dice que nosotros los Alcohólicos Anónimos somos un grupo de hombres y mujeres que nos hemos recuperado de un estado y una mente aparentemente incurables. Así dice, que nos hemos recuperado. Y no dice curado, porque curados nada más los chiles. Entonces, pues ya entrando al tema. Yo, por ejemplo,
vamos a hacerlo desde que voy a hacer una especie de cuarto paso, ¿no? Entonces, porque ahí también el cuarto paso mismo nos habla del miedo. Dice, sin miedo, hicimos un minucioso, vamos a hacer un examen, un autoexamen de conciencia, desde la edad que nos acordemos hasta la edad cronológica. Entonces, pues bueno, yo por ejemplo, pues a corta edad, de 3, 4 años, se va mi mamá. Me quedo yo con mi hermana. Tuve muchos hermanos, pero en ese momento me quedo con mi hermana Blanca. Mamá pues se dio luz verde, vaya. Y ahí quedamos, ¿no? Yo no puedo definir en ese momento si había quedado un miedo. Lo que sí es que había una confusión tremenda, ¿no? Preguntas, ¿por qué yo no esto? ¿Por qué yo aquello? No, o sea, ¿por qué yo sí? ¿Por qué yo no? Viendo a la sociedad, ¿no? Precisamente acaba de pasar el 10 de mayo, hace unos días cumplí 50 años, gracias a Dios. Entonces, tan solo el hecho de yo pararme y encontrarme en un lugar nada más con papá y con hermana, y en ese momento los únicos recuerdos en ese momento era de un miedo de quedarme solo. Solo, ¿por qué? Porque papá pues tenía que buscar el sustento. El papá tenía ganas de desahogarse y se echaba sus copiosas, ¿no? O salía a platicar con los amigos. Y me daba miedo quedarme solo. Me daba, ¿por qué no? Me daba un poco de temor quedar en otra casa, porque algunas veces pues hubo vecinitos que nos pegaban. Yo desde pequeño pues mi papá rentaba, ¿no? Mis tías pues tenían su casa propia. No puedo yo juzgar a mi padre en ese aspecto de no haber tenido una casa en ese momento. No me gustaba, es cierto, pero para mí mis tías eran las personas ricas porque tenían casa. Y entonces pues me daba miedo quedarme solo. Ese es uno de los miedos, miedo a la soledad. Por eso precisamente es uno de las cosas que detienen a veces, que fracturan las relaciones, porque a veces no se está con la pareja. A veces la situación de una relación a veces es insostenible, pero uno no se separa, no es ni siquiera por los niños, porque está la frase tontamente dicha y chantajista, uno como sea, pero las criaturas, y esa es una mentira muy grande. No es cierto, es el miedo a estar solo. Solo quiero a la pareja por instinto de compañía, porque yo tuve la primera pareja donde nada más quería yo una enfermera, una mamá, una amante, una cocinera, una psicóloga, una terapeuta, ¿verdad? Pero menos una mamá, pero menos una esposa. Pero aunque la relación era insostenible, era un miedo de estar solo, un miedo de se va a volver a ir, porque tenía yo el miedo, como me había pasado con mamá.
porque lo he comentado cuando he estado en los grupos, lo he comentado. Se va mi mamá cuando pequeño, una novia que tuve, fue mi primer gran amor, se puede decir. Y resulta que se la llevan para que no se juntara con este vago, porque yo era un vago sin oficio ni beneficio. Y cuando regresa, pues ya no era pura. Entonces a mí me habían incrustado por el dolor mismo de que mamá se había ido, me habían incrustado que la mujer debía de ser buena, pura, casta. Entonces el abandono de mamá, la noviecita santa regresa impura, ¿no? Luego me enamoro perdidamente de otra muchachita, de la cual realmente sí quería, sí amaba, pero pues como ya había rasgos de misoginia de mi parte, ya trataba mal a la mujer, quizá a lo mejor no físicamente ni verbal, a lo mejor con mis actitudes, como que esta mujer fue inteligente y nada más que me dio un machetazo fuerte, ¿no?, al espíritu, que me dijo no vayas a mi casa. Ese día me dijo no vayas a mi casa, y yo necio fui a su casa. Pues ya ven que uno es bien obediente. Fui a su casa, ¿no?, con el miedo, nuevamente el miedo de que el papá, porque todos sabían que era mi novia menos el papá, y el único que abre la puerta era el papá, pero como pues tenía unas copitas encima, don Toño, pues nada más salió y me comentó que había recibido un golpe fuerte. Y yo en ese momento pues pensé que había tenido la pérdida de alguien. De adolescente, escuchar un golpe fuerte, lo primero que yo pensé es, se le ha de haber muerto a alguien, ¿no? Un hermano, una tía, qué sé yo, porque también de adolescente piensa que nada más uno cree que los viejitos son los que se mueren en ese momento. Y no, y me dice, no, vinieron a pedir la mano de mi hija, y me da el nombre de mi novia. Entonces él se mete y yo le dije que regresaba en un momento, me invitaba a pasar, pero yo no quise. Lógicamente, cuando él cerró la puerta, yo rompí en llanto, me asomé por la ventana, efectivamente estaban pidiendo a mi novia, estaban pidiendo. Eso fue un golpe muy fuerte. Más adelante yo, de esta novia que les digo que se la habían llevado a Cancún, como esta otra novia pues finalmente se iba a casar y la otra acaba de regresar de Cancún, pues me junto. El miedo al qué dirán, porque se está casando la otra. No, para cubrir esa vergüenza, ese miedo ante la sociedad. Me junté sin pensarlo. Me gustaba, sí me gustaba, que eran guapas las dos. Pero no era lo que yo quería. No era el modo que yo quería. Entonces, por ese miedo a la sociedad, entro en este mundo de una responsabilidad, de un compromiso que no supe ni siquiera afrontar. Llegaron los hijos, se atravesó el alcohol, y saben que sí llegaba a tomar, me drogué, drogadicción. La droga, la verdad es que sí me gustaba el activo, me gustaba la mona, narcotlapalero, pero lo dejé, o sea, como que no era para mí, igual que andar de mañoso, ¿no? Mis amigos, mi pandilla, pues a algunos les gustaba
pues irse a cotorrear, ¿no? A ver qué pescaban, unos zorrazos, unos cristalazos, ¿no? Que el retintero, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo también le atoré, pero creo que la verdad siempre me dio miedo. Siempre me dio miedo atorarle eso. ¿Por qué? Porque no estaba yo preparado. No era el modo, simplemente el miedo otra vez de no estar solo y por instinto, por nada más por el instinto de compañía, el sentido de pertenencia con la pandilla. De esa pandilla que te puedo decir que con dolor recordaba cuando yo recién entré a Alcohólicos Anónimos, cómo me dolía en el alma, cómo me dolía. Por eso se llama la perversa enfermedad del alma, que tanto se guarda aquí, qué miedos traes adentro. Porque te puedo nombrar muchos amigos que ya no están: el Menas, el Cuervo, el Potro, el Pluma, el Mito, el Sapo, el Pecas, el Prematuro, el Macana, el Pierre, el Olga, el Sonrix, el Boa. Son infinidad de amigos, infinidad. De verdad que se han ido muchos. Se ha dolido. Mis hermanos con los que yo crecí, nadie lo sabe. En el grupo, mis primeros días eran unos llantos desaforados en tribuna, sacar todo lo que había guardado. Pero los primeros meses yo lo gritaba con tanto dolor. A mí me pasó lo contrario que otros, porque ahí es otro de los miedos. El miedo a subirte a una tribuna y no sacar. Por eso hasta el día de hoy continúas así. Porque no hablas, porque no te abres en canal, porque no quieres decir tu verdad, porque te da miedo, te prejuicias. ¿Qué van a decir? Prefieres enmascararte, porque esto es real, que es tan real. Los grupos de Alcohólicos Anónimos, cuarto y quinto, homosexuales anónimos, comedores compulsivos, Al-Anon, Alatín, Neuróticos Anónimos, Árbol de la Vida, La Casa de las Flores, tremendos grupos que impactan. Ahí somos como la lucha libre, los técnicos, los rudos y los enmascarados. Pero yo saqué con mucho dolor todo lo que en un principio, ¿por qué me había quedado sin mamá de pequeño? ¿Por qué no tenía yo el modo de tener cumpleaños, el modo de tener los juguetes que yo quería? ¿Por qué siempre cambiar de amiguitos? ¿Por qué vivir primero en un lugar, luego en otro, luego en otro, luego en otro? Como paloma que va errante. Veía yo la película de Vicente Fernández y me cae que así me sentía. El miedo a lo desconocido cada que me cambiaba. Me van a recibir bien los nuevos amigos. Y dentro de esos miedos no me daba cuenta que también estaba mi hermana. Y descuidé muchos aspectos, porque ella, no sé, ella tendrá su proceso, sus propias cuestiones personales. Pero en mi caso, eso pasaba. Entonces ahí en el grupo comencé a sacar, me empezaron a escarbar de tal modo que fuera supurando esa herida, que fuera liberándose. Me pasó lo que todos. Al principio me impactaron los padrinos, ¿no? Y qué sabiduría, qué bárbaros, ¿no? Cómo te impactan esas personas. Pero a los 6, 7 meses ya empezaba a ver medio tontos a los padrinos. Al año ya los quería correr. Porque empecé a ver fallas, se me olvidaba que eran seres humanos y que no eran iguales como yo. Dice mi esposa, que a veces me amadrina, dice: no son tus clones. Entonces, pero finalmente yo no tuve miedo de hablar. Me daba miedo
el no decirlo. Lo que sí me daba miedo era que llegara alguien conocido y que me escuchara. No, pero te puedo decir cuánto dolor me causó la partida de mis familiares. ¿Sabes cuánto dolor pasé yo? Hay noches que yo me emborrachaba y dentro de esa borrachera, en la locura, me ahogaba en llanto con dolores que había guardado aquí, con el miedo de expulsarlo. Pero por fin en la tribuna podía llorarle a mi primo Daniel, a mi hermano Daniel, a mi primo Poncho, fue consejero, a mi primo Pablo, a mi primo Jaime, quienes fueron mis hermanos mayores en ese momento. No tienes tenis, yo te compro unos, no tienes esto, yo te compro lo otro, porque ellos eran así. Me ha dolido tanto la partida de ellos, de mi primo Maclid, de mi primo Joel. Fue muy doloroso, o sea, esas despedidas. Incluso hay un velorio ni siquiera llorado de mi primo Joel, de mi primo Pancho, de mi primo Rodrigo, hermano de Pancho, mi tío Pablo. Cuánto me dolió su partida, porque a mí me encanta caminar en el centro, me encanta, es mi vida, soy feliz ahí. ¿Por qué? Porque mi tío Pablo de pequeño me agarraba de la mano. Perdón. Hoy se siente con algo de nostalgia, pero con agradecimiento a Dios. Eso era lo que a veces de niño no podía expulsar. El miedo de llegar a la casa de mi tío Pablo y comérmelo a besos. El miedo de que mis primos quizá me fueran a quitar de ahí. Entonces nada más lo veía a distancia, y cuando salíamos lo tomaba de la mano. Poderoso y fuerte de mi tío Pablo, una persona tan amable, tan sonriente, tan cómico, no, toda mi familia somos ocurrentes, no bufones, ocurrentes. Dios nos regaló en esta familia el ser divertidos. Te puedo decir que extraño a mi tío Arturo. Mi tío Arturo, yo conviví mucho con él, el niño, así le decía, mi tío Arturo. Últimamente, pues, él se autonombraba el Cherokee, pero siempre fue conocido como el niño. Mi tío Arturo también, así como mi tía Carmela y mi tía María Luisa, mi tía Elena, quienes cubrieron los reyes, y buenos reyes, de verdad que eran muy buenos juguetes los que me daba mi tío Arturo, mi tía Carmela, mi tía María Luisa, mi tía Elena, mi tío Pablo. Muy buenos juguetes, muy buenos regalos de cumpleaños. En verdad que imagínense un Eduardo, pues, de parte de mi tía Elena, porque ella me lo dio. Los demás pues me lo daban mis primos, ¿no? Mis hermanos. Para mí, yo vivía en esa casa y siempre diré que a todas mis tías las quiero, a todas. Hay un cuarteto inolvidable: Daniel, Toño, Joel y yo. Los cuatro fantásticos. Los malosos manos, los jaguares, los Stray Boys, los cuatro primos. Perdón, es padre, ahora ya no se llora con doble, porque los recuerdo con mucho amor. Pero sí te puedo decir que a pesar de eso, me embargó una soledad que me dolía, ¿no? Sin embargo, repito,
fui cubierto. Mi tía María Luisa hasta la fecha es una persona que me ha tendido la mano siempre. Mi tía Carmela, siempre tuve la casa abierta en la casa de mi tía Carmela, también con mis primos. Mi tía Arturo también me abrió su casa. Hoy a sus hijos, pues no he convivido mucho con ellos porque no son de mi camada, se puede decir. No somos contemporáneos, son más chicos que yo. Que también los quiero, pero no se han dejado amar. Sin embargo, si ellos ven este video, yo los amo. Déjense amar nada más y dejen esos rencores estúpidos. Y puedo decir que con mi tía Morena, pues tantas cosas padres, ¿no? Mi tío Pablo, pues es algo inolvidable para mí. Mi tío Arturo, todos y cada uno de ellos. De mi tía Lela, a todos los quiero, repito. Pero mi tía Lela y mis primos, para mí son mis hermanos todos, pero ellos en especial formaron una parte de una familia que yo en ese momento no sentía, que yo no encajaba en ningún lado, y de repente ahí de repente me sentía acogido. Mi tía Elena 2 veces. Un día me tocó el pelo, estaba yo mal, tenía anginas y tenía temperatura. Nos habíamos ido a meter unos charcos con el tío Arturo. Tendría yo unos 12, 13 años y ya nos metimos y se nos ocurrió bañarnos porque veníamos del lodo. Me dio temperatura, como a las 2 horas me puse bien malo y ahí estaba yo en su casa. Me acuerdo que se metió a la sala, me tocó y dijo: estás malo, y me acarició el pelo y eso me impactó. Eso impactó profundamente aquí adentro, porque sentía yo algo materno, donde los ojos de mis hermanos, puedo decirlo, de Toño, de Daniel, de Jaime, que estaban en ese mismo cuadro, quizá no recuerden, no lo sé, pero sus ojos fueron un hermano más. O sea, no hubo un asomo de envidia de esos ojos que a veces te avientan de mi mamá, no la abraces. No hubo ese sentimiento, sino todo lo contrario. Y ellos jamás tuvieron una diferencia hacia conmigo. Recuerdo uno de mis primos, mi primo Jaime, luego me corría. Y ya cuando iba yo a la puerta me alcanzaba y me abrazaba y siempre me decía: no me hagas caso, estoy enojado. Y me invitaba al cine, o me llevaba a San Felipe y me disparaba algo. Es inolvidable todo lo que yo viví ahí. Pero pues empiezas a crecer y por el miedo de que ya no te dejes, porque en la vecindad de repente y en la primaria hubo quienes se querían pasar de listos conmigo. Yo era callado, muy callado, y desde sexto me empezó a llamar la atención las muchachitas, no les quería yo hablar, me daba miedo. Sin embargo, cuando entré a la secundaria, algo se rompió ahí, que perdí el miedo y comencé a enfrentarlo. Y el miedo hay 4 funciones del miedo. El miedo paraliza. El miedo es de lucha o de huida. Pero lo conveniente es enfrentarlo por abajo, por el medio, a un lado, por arriba. Pero tienes que pasar y enfrentarlo. Si no, no vas a pasar. Si en 5 años, como dice mi amigo Raimundo Sousa, no te has perdonado, estás perdiendo el tiempo en un grupo. Si no has encontrado a Dios o no has querido el encuentro, te va a pasar lo que dice la literatura. Solo encontrarás el rigus mortis. No vas a poder
encontrar la felicidad. No creas, la literatura dice bien claro, muchos se van con esa finta y no han entendido, porque ahí dice que el padre le dijo a Bill, usted nunca va a ser feliz, y todos lo generalizan, y eso es una mentira. Hay palabras de reto. Alcohólicos Anónimos sería muy poquiteros, sería miserable si nada más se tratara de dejar la bebida, las drogas, los gritos. No, es un cambio de vida total, cambio de juicios y actitudes, cambio de pensamientos. Como dice el segundo paso, sustitución de pensamientos. Pensamientos buenos por los malos. Entonces, cuando uno va entendiendo estas cosas, te quitas esos miedos. Sin embargo, pues yo me tuve que enfrentar, y entré a la adolescencia y me junté con la pandilla, que nos llamábamos los Stray Boys, que nada más en la popular, lo digo abiertamente, me jacto de decirlo, es cierto, porque era de, vamos a aventarnos un tirante o todos contra todos, ¿no? Pero Stray Boys rifó en el barrio, rifó en la popular. Solo que yo recuerde, pues habían canijos que se dieron a notar, vaya. Me da risa lo que dicen de la película de los Panchitos, cuando había en todo. Esos nada más se les dio una fama y nada más, pero fue una remembranza de lo que estaba pasando en México. Acá en la popular pues era Stray Boys y Cowboys eran los únicos. Hay gente que pues no merece nombrarse, ¿no? Fueron mascotas. Hay otros que ni a mascotas llegaron. Hasta en eso. Hasta para lo malo, miserables y cobardes. Pues al menos pues a mí me tocó estar con unos que quisieron ser nombrados, ¿no? Y yo me pegué a eso por el sentido de pertenencia. Por el miedo a no ser uno más que pasara sin pena en la gloria, en la pandilla, ¿no? Luego me casé, me junté. Ya les comenté anteriormente eso. Vinieron los hijos, a quienes amo profundamente, mis hijos, con quien ya trabajé, cada uno de ellos hasta donde estuvo mis manos. Se acabó el sentimiento de culpa, de lo que lastimé, porque un alcohólico cree que no, yo creía que no le hacía daño a nadie. Sin embargo, pues cuando hice un cuarto paso, ahí me di cuenta que la familia del alcohólico va al mismo paso que él, va al mismo paso. Y la familia del alcohólico vive a través de las emociones del alcohol. La mamá, los papás viven en sus obras con angustia. La esposa va juntando, va adquiriendo una neurosis tremenda. Y un resentimiento en los hijos, una inseguridad, unos fracasos totales de repente. Pero que hoy, por gracia de Dios, eso ya ha pasado. Ellos tienen ya sus propias decisiones y van a tener que enfrentar sus propias cosas. Pero hoy puedo levantar la cara y puedo decirles, aquí estoy, Dios ha hecho esto conmigo. Y sin tanto hincarme, con hechos tuve que hacerlo, con los hechos. Pero yo tuve que encontrar a Dios, y yo llegué al grupo, siempre creí en Dios. Llegué a renegar de Él. Y al grupo yo no llegué ni beligerante, ni agnóstico. De ateo no puedo hablar, porque un ateo es una persona muy preparada. Entonces, yo llego de ese modo y solamente me sentía indigno de Dios. Nunca lo negué.
que hay gente que con años en un grupo lo niega, pero dice Alcohólicos Anónimos llega a su mayoría de edad. Dice que los que niegan a Dios es su desespero por no encontrarlo. Pero finalmente pues llego a quedarme en Alcohólicos y empiezo a ver todo ese tipo de situaciones y pasé por lo mismo. De repente también me volví salvajemente grupero y estaba a punto de perder otra familia. Y me pasaba que lo que no había perdido en actividad estaba a punto de perderlo, pero ahora en Alcohólicos Anónimos también de repente quise estar grupo, y luego también el grupo a la casa, porque en la casa ya no se compartía, en la casa ya no se platicaba, se compartía, ya no había domingos, había séptimos. Ya no has que hacer, ya había acción. Ya no era de apúrate a lo mandado, no, es poco a poco, se vale, pues ya para todo era grupo. Ya no confundido, pero llegó el momento en que tenía que entender, estaba tan metido en el grupo que de repente me sentía el más sabio. Escuché yo una canción de mi hijo, una ocasión, no tiene mucho, donde él, en su canción dice que no me veía como papá en ese momento, que ya estaba cansado, que ahora yo me sentía el más sabio y que estaba harto de escucharme, porque sí, yo ya había catarrado a la familia de creer el que yo sabía todo, de que le podía decir sus defectos a cualquiera. El miedo a ser rechazado, eso era. El miedo a que vieran que no se dieran cuenta, el miedo que no se dieran cuenta que seguía yo fracasado. Eso de estar parado en el miedo es horrible. Entonces, hoy por ejemplo, pues muchos me envidian. Pero dice que la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento de los demás. El envidioso inventa los rumores, el chismoso los difunde, pero el estúpido los cree. Es lo peor. La envidia es la muerte lenta y dolorosa de quienes no tienen vida propia. La envidia ni siquiera es, o cuando alguien te envidia no es odio a ti, más bien es el odio hacia ellos mismos, porque tú eres el reflejo de lo que quisieran ser. Y además, pues de alguna manera duele, pero es la neta. La gente no envidia a perdedores ni fracasados. Entonces, pues yo tuve que tirar todo eso de fobias, complejos, miedos, y hay que definir, porque yo ni siquiera sabía que era complejo, ¿no? Hasta alguna vez que escuché que subió un cuate, ¿no? Estaba muy narizón y muy dientón, y dijo: yo tengo complejo de ser feo. Subió otro compañero y le dijo: eso no es complejo, esa es la neta. Y fue como yo empecé a definir los complejos, que realmente era un complejo, ¿no? Pero para quitar el miedo de querer, yo escuchaba hablar a los compañeros, pero yo quería decir algo en tribuna, pero me daba miedo quedar mal. ¿Por qué? Por no leer, por flojo, no perezoso, porque son dos cosas distintas. A un perezoso le cortaron de tajo todo motivo de vida, pero un huevón sabe hacer las cosas, pero no las quiere hacer. Hay que esforzarse, y el esfuerzo no es lo que yo pueda hacer, sino lo que no está ya en mis capacidades, pero que me aviento y le echo más de la cuenta, lo que yo no puedo hacer, y le intento y le echo todas las ganas. Ese es un esfuerzo, porque lo que se puede hacer no es esfuerzo. Lo que no se puede hacer, lo intentas con
con todo, y le pones de más, como dicen los caballeros del Zodiaco, tu séptimo sentido y vámonos, riquis. Entonces, tener que saber qué es lo que podría yo quitarme. Fíjense, uno de mis miedos, a mí me daba miedo estar en las alturas, que es la acrofobia. Me daba miedo estar en una marquesina porque de 8 o 9 años mi papá me llevó a la Latino y hasta arriba, y no había cristales hasta arriba en ese entonces, y me dijo asómate hacia abajo. Me impactó tanto que me quedé con el miedo. No podía estar en la calle, si caminaba y volteaba hacia el cielo sentía que la tierra se iba a voltear y me llenaba de terror. Si me subía a una marquesina veía para abajo y me moría de miedo. ¿Saben cómo enfrenté al miedo? Me dijo mi padrino, enfréntelo por mero en medio. Y no fue en una marquesina. Yo me subí a un avión, fui a Tijuana. Y ahí me subí a un avión. Honestamente, todo el camino me sudaron las manos, y luego se suben las azafatas, como dice Polo Polo, te ponen peor. Te dicen en caso de tormenta, en caso de que el avión esto, en caso, ahí enfrente hay esto, ahí enfrente hay el otro. Y dice, no, man, no manches, no más, Mickey. Te ponen peor. Pero el regreso fue espectacular. Tantos miedos que tuve que enfrentar. A veces me daba miedo de abrazar a mi propia familia, a mi papá, porque de chicos me decían que los hombres no se daban besos. Hoy a mi papá le doy su beso en la mejilla, lo abrazo. Mi papá ha sido esporádico, pero ya me ha dado beso. A mi papá lo amo, pero hoy también tuve que enfrentar ese miedo a quedarme sin papá. Tuve que enfrentarlo porque en todas mis pláticas a veces le decía mi papá, y un día me dijeron, ya te diste cuenta que tu vida está pendiente a la de tu papá. ¿Qué vas a hacer si él tuviera que partir? Entonces dejé de ver a mi papá como superhéroe. Hoy lo amo profundamente, pero sé que es un hombre normal. Sé que es un mortal como yo, con sus errores, defectos, cualidades, talentos, virtudes. Amo profundamente a mi padre. Y tenía miedo de abrazarlos. Una ocasión mi hermano tuvo un problema de matrimonio y estuvo unos días en casa. Y aquí en la casa platiqué con él. Y por primera vez entablamos una conversación. Por primera vez hablamos de hombre a hombre, de hermano a hermano. Lo pude abrazar y le pedimos a Dios. Posiblemente él no tan convencido. Quizá él, yo no sé, porque